uno, uno encuentra varias cosas. Uno encuentra varias cosas. Uno encuentra varias cosas en este tema. Y es, cuando hablamos de pensiones en el RAIS, cuando hablamos de cálculos actuariales, hablamos ya de, de bonos, títulos, fíjense que el lenguaje que ustedes conocían de semanas cotizadas, de tasas de reemplazo, de IBL, IBC, van siendo complementadas con un lenguaje nuevo, con un nuevo frente de trabajo. Y ahorita que vayamos a ver los cálculos actuariales en el RAIS, fíjese que definitivamente cuando se adentra uno a ese mundo, se abandonan los parámetros que nosotros conocíamos, que era semanas cotizadas, tasas de reemplazo, IBL, IBC, mesada adicional, intereses de mora, todo eso va desapareciendo para adentrarnos en un mundo nuevo que es tablas de vida, factores actuariales, rentabilidad, riesgo, liquidez, eh, expectativa de vida, tablas de mortalidad, género, capitales, ahorro, etcétera. Se mete uno en un mundo nuevo. Bien, les decía ayer que en general las pensiones en el sistema general de pensiones eh, se distinguen en cuanto a pensiones de vejez, porque en cuanto a pensiones de invalidez y sobrevivencia se calculan igual tanto en los fondos privados como en el seguro social. Eso es importante. No son idénticas tampoco, porque hay un aspecto de financiamiento de las pensiones que los hace diferentes a los fondos privados, a lo que otorga el seguro social. Pero frente a la liquidación de la pensión como tal, sí es idéntica. En cambio, aquí en vejez sí el panorama es diametralmente nuevo. Diametralmente nuevo es que es nuevo, no se parece en nada a lo que estábamos acostumbrados a ver. Bien, entonces vamos a arrancar precisando tres cosas. Las pensiones de vejez en el RAIS son tres clases: pensión por renta vitalicia, pensión por retiro programado y pensión por retiro programado con renta vitalicia, pero ahora se llama diferida. Fíjese que esta primera se llama inmediata, esta última se llama diferida. Hoy en día se habla de que hay 7 modalidades, pero realmente son, digamos, parafernalia de la cosa, pero en el fondo siguen subsistiendo 3, porque lo que pasa es que se han hecho algunas modalidades de esta, modalidades de esta y modalidades de esta, pero yo diría con el respeto que el tema merece, son cosas más comerciales que técnicas, son, son cosas más estratégicas de comercio y de mercadeo que realidades técnicas y jurídicas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, esta renta se puede con bono, sin bono, ¿sí? Entonces ahí surgirían dos. Este también se puede con bono, sin bono. Ahí surgirían otras dos. Y esta también va con bono y sin bono. O sea, yo puedo tener aquí bono y no utilizarlo si tengo ahorro suficiente. Yo puedo aquí tener el bono y no usarlo si tengo ahorro suficiente. Entonces, fíjese que son como submodalidades, pero en el fondo siguen existiendo tres grandes grupos de pensiones que son los que estamos viendo. Eh, la tabla de vida de que hemos venido hablando, o sea, este es un dibujo de la 1555, muestra lo siguiente. Bueno, la tabla de vida es la base técnica para todo el cálculo de pensiones en el RAIS. Aquí cómo funciona la cosa, cómo es conceptualmente la cosa. La cosa es, yo ahorro durante mi vida productiva
para gastarme la plata cuando decida y pueda, y me la gasto como yo quiera. En un lenguaje coloquial, yo ahorro durante el tiempo en que puedo trabajar y al final de mi vida o cuando quiera, digo, me voy a gastar mi plata en una renta vitalicia, en un retiro programado o voy a hacer una mezcla de los dos. Digamos, esas son las posibilidades. Ahora, las realidades son otras, ¿no? ¿Qué tanto puedo tener una renta vitalicia? ¿Qué tanto puedo un retiro programado? ¿Qué tanto una mezcla? Todo va a depender de la cantidad de ahorro que yo tenga en mi cuenta de ahorro individual, dentro de la cual se cuenta el bono pensional. O sea, el cálculo actuarial que conduce a un bono pensional también es determinante para la futura pensión. Observen esto, observen que ya ayer hablé sobre esto, pero en este momento ya lo pueden ver mejor. La expectativa de vida de las mujeres es mucho más alta que la de los hombres. Desde un comienzo, digamos, aquí están las edades más tempranas, en la medida en que la edad se va corriendo hacia allí, o sea que me estoy volviendo viejo, pues la expectativa de vida va bajando, hasta cuando ya estoy bien viejo en 110, pues ya la expectativa es 0,5. Y igual ocurre para los hombres, vea, la rayita azul. Eh, tienen un diferencial aquí en las edades prácticamente como hasta bueno, tal vez como hasta los 60, 70 años, y aquí ya empiezan a juntarse, y aquí al final se empatan. Pero, y esta es una tendencia mundial, ayer también lo dije, es una situación que usted encuentra en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo usted encuentra esta misma curva. Es un fenómeno propio de la humanidad. Las mujeres y los hombres tienen este comportamiento en cualquier economía. Uno se pregunta por qué las mujeres tienen más expectativa de vida. Debatamos esto un minutico. ¿Por qué creen ustedes que las mujeres tienen una expectativa de vida más alta? O sea, tienen una... Ojo con esto. Acuérdense de la precisión conceptual. Cuando hablen de expectativa de vida, hablen de probabilidad, no de posibilidad. La posibilidad es un lenguaje burdo que se sale de lo técnico. Lo técnico es probabilidad. Entonces las mujeres tienen una probabilidad de vida mucho más alta que los hombres. Exploremos un poquito por qué creen ustedes que las mujeres tienen digamos, esa sobrevida comparado con los hombres y por qué los hombres eventualmente fallecen primero. ¿Por qué creen ustedes? Yo quiero oír unas 2, 3 opiniones. Doctor, buenos días. Pienso que eso podría ser a causa de que los hombres están más inmersos en guerras y en cuestiones violentas. Y pues alrededor del mundo el hombre es el que está con más probabilidad de que sufra una muerte violenta. Sí, sí, muy bien. Otra opinión, por favor. De las mujeres, me gustaría oír. Yo creería, doctor, que de pronto por la misma calidad de vida, a que hago referencia, que puede ser que por temas culturales, ¿sí? El hombre tiende a tener un tipo de vida muy diferente al que tenemos las mujeres en cuanto a, digamos, temas como personales, incluso hasta como en las costumbres alimenticias, diría yo, hasta eso influye. Y en Sí, los trabajos en general, el hombre tiende a tener trabajos que requieren mayor esfuerzo que el de la mujer, creería sí, yo. sí, muy bien. Están tocando bien cerca el tema, ya lo parametrizo bien. Otra opinión. También, doctor, que nosotros las mujeres tenemos un cuidado
como la vanidad, ¿cierto? El cuidado de la textura de la piel, de hacer ejercicio, de comer saludable, ¿sí? Para que no se nos vean los años. En cambio, los hombres, pues, es la tendencia más a tomar, al alcohol, ¿sí? Correcto. Y otra cosa es siga. lo que dice mi compañero, que muchos hombres se van para la guerra, ¿sí? Ajá. Entonces, como los policías, los militares, y también que en algunas ciertas ocasiones los hombres tienen un trabajo pesado, como maquinaria pesada, construcción. Ese es mi... Muy bien. Bien, vea. ¿Por qué recabo en esto? El drama del ahorro individual es realmente cuánto vive la persona que está protegida para ver si el dinero que tiene alcanza, o planteado desde otra óptica, cuánto necesita para tener una protección. Fíjense que este es un razonamiento muy distinto al de prima media. El de prima media es alcanzar unas semanas y una edad, y de ahí en adelante el fondo de pensiones común responde, pero aquí la dialéctica nos conduce a otro ejercicio, y es, yo hago el esfuerzo individual, por eso este régimen se llama de ahorro individual, y es, ¿cuánto voy a vivir? ¿Cuánto necesito ahorrar? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿A qué edad me quiero pensionar? ¿Cuánto quiero de pensión? ¿Cómo está la rentabilidad del mercado? ¿Cómo está el salario? Fíjense que este es un ejercicio de análisis muy diferente. Y entonces, para empezar a responder estas preguntas, bueno, y hay otras preguntas ahí inmersas, y es, bueno, ¿y el fondo que maneja la plata, cuánto se debe ganar? ¿Quién asegura estos riesgos? Entonces entran las compañías de seguro. ¿Quién maneja? Siguen manejando las AFPs. ¿Qué tanto impacta esto en la economía? ¿Cómo se comportan los salarios? Tenemos en Colombia salarios para ahorrar para una pensión. Tenemos ocupación requerida para que las personas completen un ahorro, y empiezan a aparecer un sinnúmero de variables que en el prima media en principio no juegan, ¿no? Bueno, y una vez constituyo el ahorro, ¿cómo desahorro? ¿Cómo gasto el ahorro? ¿Qué tan grande es mi familia? ¿Tengo hijos? ¿Tengo esposa? ¿Soy solo? ¿O cómo resuelvo problemas si tengo esposa y una compañera? O si tengo varias compañeras también, eso pasa, ustedes saben que eso sucede. No es una exageración mía, es una realidad muy grande que en nuestra cultura eso sucede frecuentemente. Entonces no son fenómenos ajenos. El ahorro individual tiene el drama de responder todo esto. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? ¿Por dónde empieza a resolverse técnicamente esto? Hay que utilizar ciertas herramientas técnicas que permiten hacer todas esas proyecciones para responder ese cúmulo de preguntas. Una de las herramientas esenciales son las tablas de vida. Fíjense que al prima media le preocupa muy poco la expectativa de vida. Le preocupa muy poco, no es una herramienta de análisis inicial, sino residual, diría yo. En cambio aquí es primordial. Entonces, por eso me detengo a que ustedes vean. En principio las mujeres tienen más expectativa de vida, los hombres un poquito menos. Con los años la expectativa de vida, por supuesto, ha aumentado. Ha aumentado. En la tabla anterior, que era la 0497 del año 97 de la Superintendencia Bancaria, se llamaba en esa época, ahora se llama Superintendencia Financiera, la expectativa de vida era más cortica. Había un diferencial con la actual como de unos 7 años, y así sucesivamente, la misma curva que estamos viendo, pero con unos topes unos 7 años más abajo. Por supuesto, ya pueden imaginarse que si yo comparara
antes de avanzar, si yo comparara, imagínense ustedes esto. Hay un hombre y hay una mujer que son, digamos, mellizos, que nacieron el mismo día. Entonces son hermanos, pero uno es hombre y otro es mujer. Nacen el mismo día. Imaginémonos también que empiezan a trabajar en la misma época, duran trabajando el mismo tiempo, ganan un salario similar y deciden retirarse a la misma edad. O sea, son idénticos excepto en el género. La curva que estamos viendo ya nos permite ver que el RAIS en su concepción inicial no le va a poder otorgar la pensión idéntica a pesar de que tengan idéntico ahorro, fecha de nacimiento igual, decisión de pensionarse igual, porque hay una variable esencial que los diferencia y es que la tabla de vida para mujeres es un poco más alta que la de hombres, es decir, la chica tiene que hacer rendir su ahorro mucho más tiempo que lo tiene que hacer el señor. ¿Por qué? Porque ella va a vivir más, entonces el fondo de pensiones no le puede dar una pensión igual a la del hermano porque ella va a tener una expectativa de vida más larga. Quiere decir que va a necesitar distribuir más mesuradamente su ahorro en los pagos mensuales que lo debe hacer su hermano porque la expectativa de vida de él es más corta. Entonces vea que en condiciones idénticas de ahorro, en una historia laboral igual, hay una variable esencial y es que las mujeres requieren más ahorro, ¿no? Requieren más ahorro desde el punto de vista técnico, requieren más ahorro. O en igualdad de ahorro con un hombre tendrán una pensión más pequeña. Es algo importantísimo. El cálculo actuarial lo que trata de ver es la probabilidad de que la muerte sobrevenga, termine el compromiso por vejez, se haya contemplado la sustitución de la pensión o el pago a los herederos que tengan derecho. Entonces, cuando yo hago cálculo actuarial para determinar pensiones de renta vitalicia, tengo que contemplar la edad de miremos en el caso del hombre, como les puse ayer, mirar la edad de la esposa para ver si es sustituta, técnicamente es sustituta o no, y cuánto va a durar el periodo de sustitución de la renta. Y adicionalmente hay que mirar los hijos, su condición de válidos o inválidos y qué tanto pueden afectar la prolongación de la renta. Entonces, fíjese que aquí ya el tema se pone más grueso porque hay que hacer cálculos para la cabeza, se llama, para los sustitutos, y eventualmente contemplar también algunas variables de mercado, es decir, qué tanto se podrá hacer crecer ese ahorro para que se sostenga en el tiempo hasta que la persona con el derecho finalice. ¿Qué tanto puede afectar la rentabilidad? ¿Qué tanto puede afectar la inflación? ¿Qué tanto puede afectar la solidez del mercado? Ayer mencionaba algo y es que, fíjese que esto que estamos viendo en la zaranda en la economía mundial va a arrojar muchas luces sobre la verdadera estabilidad de este régimen y sobre la incidencia, va a arrojarnos datos para poder medir mejor la rentabilidad, el riesgo y la liquidez. Fíjese que ya digamos pues se acepta que los fondos sufrieron mucho porque los fondos tienen su ahorro colocado en el mercado. ¿Y de qué depende que crezcan? Pues de que haya quien compre ese crédito, lo pague, que el proceso productivo esté en marcha, que haya rentabilidad, que haya liquidez, que los riesgos se asuman, pero con una economía parada, basta mirarla, está parada hace un mes y medio y el tema empieza a ponerse crítico. ¿Cómo será en condiciones más difíciles? No se puede saber porque no lo habíamos vivido en Colombia, por lo menos
pero fíjese que el mercado financiero se ha zarandeado mucho, porque la característica de ese ahorro es que toca hacerlo producir. Y si están paradas las empresas, pues ¿quién lo produce? ¿Quién lo hace multiplicar? ¿Quién demanda créditos? Eso es importantísimo. Es una experiencia buena. A nivel mundial yo creo que va a traer muchas nuevas perspectivas sobre el ahorro individual, indiscutiblemente también sobre el régimen de prima media, porque ambos son tocados por el mismo fenómeno desde distintas perspectivas, porque los gobiernos, que es quienes tienen el ahorro de prima media, también están haciendo maromas para poder sostener el gasto fiscal. Entonces, son inquietudes que nacen en este momento, que tienen muchísimo que ver con el tema que nos ocupa. De momento, la tabla de vida lo que sirve es para calcular qué tanto se prolonga la renta, confiando que las cosas van, digamos, en condiciones normales. Miremos acá, yo quiero mirar una cosita antes, si tengo abierta aquí la tabla de vida, creo que sí. Sí, aquí la tengo. Yo les decía ayer que la tabla de vida, tengo aquí abierta la de 60, dice que un hombre va a vivir probablemente 23 y una mujer de 60, 27. Digamos, eso es una probabilidad, por eso les decía, no una posibilidad, sino una probabilidad. Es una probabilidad porque realmente nadie sabe. Si yo hoy en día tuviera 60, nadie sabe si dentro de 23 años yo me voy a morir ese día a las 7 de la mañana, o realmente me pueda morir antes o me pueda morir después. Todo depende de muchas circunstancias, pero lo que se ha observado en la mortalidad de las poblaciones es que sucede muy aproximadamente a estos datos. Entonces, por eso es que los fondos se guían, los bancos se guían para su aseguramiento en estos datos. O sea, se estima, pero no es un dato pues certero. La esperanza siempre cuando se hace aseguramiento. Recuerden que los fondos privados lo que brindan es aseguramiento. O sea, ellos aseguran y otorgan una pensión con la esperanza de que, y cuando se hace aseguramiento en general en la industria de los seguros, la esperanza es, en el caso de las pensiones, es que una persona de 60 no se me vaya a ir más de 23. Una mujer de 60 no se me vaya a ir más de 27, porque si se me va después de 27 o de 23 respectivamente, pues yo voy a empezar a tener problemas como asegurador, porque resulta que la persona se me está saliendo de los parámetros. Y el problema es que yo me comprometí con un contrato a asegurarla de por vida, en el caso de la renta vitalicia. Entonces yo no puedo ir a decirle, y sería absurdo, oigan, se le acabó la plata y usted sigue vivo. No, si yo me comprometí con un contrato, asumo las consecuencias. Distinto es en el retiro programado, en el sentido que el retiro programado es una renta temporal que va por 12 avas, o sea, por 12 meses, y se revisa cada 12, a la renta vitalicia que se pacta de manera irrevocable. Entonces, en esto hay que ser muy fino para hacer los cálculos y asumir las consecuencias de mis decisiones. Por eso se les da ciertas prerrogativas también al asegurador, en el sentido de que si cubierto el riesgo no hay reclamantes, el ahorro que te quede remanente es de su propiedad, porque no lo puedo poner a correr un riesgo y aparte de eso, después de que cubrí el riesgo, quitarle la plata que quedó, porque entonces, ¿qué negocio es? Eso es como si él me dijera, vea, usted llegó, ya le llevo pagando 23 años, la plata se acabó, ponga para su pensión. Yo le voy a decir, no señor, porque ese era el riesgo que usted tenía. Si hizo mal los cálculos o la circunstancia le fuerza, usted tiene que responder, porque ese es su negocio. Entonces, por eso cuando hablamos de rentas vitalicias, si por ejemplo la renta vitalicia se calcula para 23, ¿sí? Para 23 y se me va a 24,
así como la calculamos para 23 en el caso del hombre, posiblemente haya hombres que ya hayan muerto a los 20 años. Entonces, aleatoriamente, la población se recompensa de esa manera. No todos se mueren de 23 a los 23, algunos a los 26, pero otros a los 20. Digamos, ese es un comportamiento demográfico. Lo mismo las mujeres. No todas se van a morir dentro de 27 después de los 60. Algunas se morirán a los 30, pero otras a los 24. Entonces, las que se mueren antes compensan a las que se elongan un poquito en la esperanza de vida. Eso es lo que la demografía muestra y es lo que permite construir estas tablas de esa manera. Entonces, no es una decisión métrica. Lo único es que en lo que se encuentra, pues esta es la realidad del país y esta es la realidad del sistema pensional nuestro y sobre este debo operar. En un curso más amplio les decía, yo les enseño, pero ya con unos tiempos más amplios, por ejemplo, a construir tablas de vida para ajustar mejor las expectativas, ¿sí? Porque los fondos construyen sus tablas no para operar con ellas, sino para medir el riesgo al que se están enfrentando, pero ellas oficialmente tienen que operar con estas, porque estas son las oficiales de Colombia. Sin embargo, uno puede obtener datos de cuántos se mueren, de cuántos, de qué edad tenía, qué género, y construir uno sus mismas tablas. Es un proceso dispendioso, pero se puede, y eso es lo que una compañía de seguros hace, pues para no ir a asegurar en un mercado donde realmente está condenado a perder. Esa es un poquito la idea. Volvamos aquí a la presentación de Power y tratamos de adentrarnos un poquito en esta parte. Bien, dijimos que existen tres modalidades. Vamos a ver la primera. ¿Qué es una renta vitalicia? Yo siempre cuando hago una afirmación ahí le pongo la norma para que la puedan revisar. 5 puntos, no sé, 1, 2, 3, 4. Es una modalidad de pensión mediante la cual el afiliado o beneficiario contrata directa, vean esto, directa e irrevocable. Entonces va directa e irrevocable con la aseguradora. El pago de una renta mensual hasta su fallecimiento. También el pago incluye a los sobrevivientes del grupo. Si yo soy el afiliado, pues incluye a mi esposa, o si soy como el señor Roa, a mis esposas, o si soy como un colombiano, de pronto a la compañera, en fin, todos los que uno declare cuando hace el contrato. Pero obviamente que nadie va a declarar siendo casado que tiene una compañera en la oscuridad. Pues ese es el problema jurídico que sobreviene luego. Pero si yo declaro a mi esposa, pues esa es la persona que va a ser tenida en cuenta en el contrato. Esto es con un contrato. Contrata, si ve que ahí dice arriba, mire, contrata. Dichas rentas son uniformes. Se actualizan año a año con el IPC, pero en realidad siguen valiendo lo mismo. No hay rentas crecientes en términos reales en Colombia. Matemáticamente se pueden hacer, ¿no? Digamos que arrancara con un salario mínimo y luego pasara a 1,5 salario mínimo, luego a 2. Eso matemáticamente se puede hacer, pero comercialmente en Colombia no lo hay. En los Estados Unidos, que está desarrollado esta industria de las rentas que no pertenecen al sistema de pensiones, pero sí existen. Ok, eso es importante. Existen, pero no pertenecen al sistema de pensiones. No pueden ser contratados por valores inferiores al mínimo. Entonces, esa es una renta vitalicia. Vea. Yo me aseguro mi grupo familiar, la renta mínimo igual al mínimo, me pagan hasta que yo me muera, le pagan a mis sobrevivientes y el valor de la renta nunca perderá valor porque siempre será uniforme en su valor. Miremos, bueno, vea este pedacito que falta ahí. La administradora es como la encargada, como la gestora
de todo, pero el negocio ¿con quién se hace? Con la aseguradora, ¿sí ve? O sea, yo tengo que autorizar a la AFP para que negocie, consiga la renta, la aseguradora vende la renta de manera irrevocable o directa. En ese sentido, coge forma una de las aseveraciones que acabé de hacer, y es que cuando yo contrato una renta vitalicia, fíjese que la plata sale de mi patrimonio y ahora es parte del patrimonio de la aseguradora. En ese sentido, no tiene forma de que hiciera masa sucesoral si la pensión se interrumpiera por la muerte de algunos de los derechohabientes o de todos, porque ya la plata no está en mi patrimonio. Hace masa sucesoral cuando se muere el dueño de la aseguradora. Ese está en su patrimonio, pero ya no en el mío. O sea, eso es supremamente claro, no se puede revocar. Miremos aquí en el tiempo cómo se... Preguntas, Doctor, qué tranquilo. pena, tengo una pregunta. Dos preguntas. Tranquilo, vamos a abrir un set de preguntas ahí breve, pero quiero oírlos. Le Yo, escucho. en el caso de régimen de prima media, ejemplo, una señora o un señor que acabó de pensionar, fallece y la pensión de sobrevivientes le queda de pronto al esposo o a la esposa. Sí. Y cuando ya ese esposo o esa esposa fallece, digamos al año o algo, ya si tiene hijos mayores, ya esos aportes ya se perdieron. Sí. Diferente del ahorro programado o individual, que ahí sí, o no sé si estoy entendiendo mal, ahí sí vienen los beneficiarios si tienen hijos mayores y reclaman esos ahorros, algo así. Es una pregunta muy buena. Permítame, le explico lo siguiente. Me adelanto un poquito. Cuando contrato una renta vitalicia, está tal cual, para usted y para todos los que me están oyendo, la plata pasa a ser propiedad. Estoy en RAIS. Porque en prima media, claro, si yo me pensiono, fallezco, sustituye mi esposo a mi compañera y fallece, y no hay hijos menores que reclamen o hijos estudiantes hasta los 25, el derecho termina. No hay forma de reivindicar ningún pago a manera de herencia en prima media. Ese ahorro nutre el fondo común porque así está reglamentado. Ahora, en RAIS, que es el caso que nos ocupa en este momento, es si yo contrato una renta vitalicia, el dinero de mi ahorro paso a la aseguradora y ya no es parte de mi patrimonio. Si yo fallezco, fallece mi esposa, no tengo hijos menores, no hay quien reclame el derecho, pero no hay derecho a masa sucesoral porque simple y llanamente el ahorro ya no es mío, sino está en el patrimonio de la aseguradora. Entonces ahí termina el tema. Pasemos acá. Permítame, paso a esta lámina y les explico. Y ahora hablamos sobre la curva que está ahí. ¿Qué es un retiro programado? Fíjate acá. Y todos. Es una modalidad de pensión que obtiene su pensión de la sociedad administradora, del fondo, con cargo a la cuenta y al bono si hay bono. Fíjese que aquí es muy diferente de esta porque aquí responde la aseguradora, aquí la plata aún está en mi cuenta. O sea, aún en principio tiene vocación de hacer masa sucesoral. ¿Qué pasa? Supongamos que hay varias circunstancias. Voy a ilustrarlas. Un retiro programado. En principio la plata se saca todos los meses de mi cuenta de ahorro individual, pero la cuenta sigue siendo mía, sigue rentando y tiene unos límites que se explican a continuación, que es una anualidad, pero todavía no voy a hablar de eso. Entonces, si yo estoy digamos que no estoy pensionado, hagamos el escenario 1, no estoy pensionado,
tengo la plata en mi cuenta de ahorro individual. Entonces, no estoy pensionado y tengo mi cuenta en ahorro individual. Si no tengo esposa ni hijos, que son los que en principio son los beneficiarios, pues ese ahorro hace masa sucesoral. O sea, ahí se van a beneficiar mis padres, mis tíos, los que sean conforme al Código Civil herederos. En principio la familia, y si no existe familia, entonces los hermanos, si no existen hermanos, los padres, bueno, ese tipo de cosas. ¿Ok? Pero si yo fallezco y el ahorro está en mi cuenta, si yo fallezco y hay personas de mi grupo familiar con vocación de cobrar, de reclamar la pensión de sobrevivientes, pues la pensión de sobrevivientes se les otorga y no hace masa sucesoral. La masa sucesoral se da cuando no hay quien reclame el derecho. 0 reclamantes con derecho. Ahora, viene la segunda circunstancia. Estoy pensionado, ya ilustré el de la renta vitalicia. Estoy pensionado y fallezco acá, no hay con quien reclame, entonces la plata quedó como un remanente para la aseguradora. Acá, estoy pensionado, llevo 7 meses, 8 meses, 5 años y el retiro aguanta todavía, el ahorro aguanta, entonces muero. Vuelve y se examina la misma circunstancia. Si hay quien reclame, se sustituye la pensión. ¿Sí? Se sustituye. Si hay esposa, compañera con derechos, o hijos válidos o inválidos y tienen vocación de reclamar, entonces se les transmite el derecho. Pero careciendo de ellos, el saldo que hay en la cuenta individual, fíjese que el saldo que hay en la cuenta individual, porque toda la plata está ahí, hace masa sucesoral a mi grupo familiar, ¿sí? Entran ahí todos los que el Código Civil designa como herederos. Si yo estoy solo, pues no tengo esposa ni hijos ni nada, entonces entran los hermanos, los padres, si no hay padres ni hermanos, los tíos, creo que hasta allá, no recuerdo bien eso, pero los que el Código Civil tiene como sucesores. Ese es importantísimo, esas dos cosas. Acá en esta, voy a adelantarme un poquito, un retiro programado con renta vitalicia, fíjese que es una mezcla de los dos. Entonces, aquí hay un poquito de polémica y es porque este tiene características de uno y del otro, ¿sí ven? Dice, retiro programado con renta diferida. O sea que en el futuro está contemplada una posibilidad, mírela. Es una modalidad de pensión mediante la cual contrata con una aseguradora una renta vitalicia con el fin de recibir a partir de una fecha determinada la pensión. Retienen la cuenta individual de ahorro pensional los fondos para obtener un retiro programado, ¿sí ven? Entonces aquí hago una mezcla. Le digo a una aseguradora, a partir del año 25, por decir algo, me da un retiro, una renta vitalicia, pero para el 20, 21, 22, 23 y 24 me da un retiro programado. Y cuando termine entra el otro automáticamente. Esta es una mezcla. Entonces yo diría, en principio, la polémica está en esto. Resulta que esto se contrata al tiempo, entonces la aseguradora podría decir, bueno, lo que ya me dieron es mío. Lo que se puede devolver es lo que esté en la cuenta individual mientras el retiro programado esté fungiendo. Pero, esa es la interpretación del fondo, diría yo. Pero yo diría, la interpretación mía es, si bien es cierto que se pactó una renta vitalicia, aún, es decir, si todavía no ha entrado a ejecutarse, habría posibilidad de reversar eso. El problema es si ya los pagos empezaron a efectuarse, que ya creo que digamos, se consolidó el propósito de ese contrato. El objeto del contrato se consolidó ya. Pero yo diría que es discutible si todavía estamos en la fase de retiro programado, poder reclamar eventualmente los recursos de la renta vitalicia. Ese es discutible.
No es ni lo que yo digo, ni definitivamente no he visto. Acá hay un problema y es que sobre esto que estábamos hablando todavía no hay pronunciamientos de la Corte, ¿sí ve? De la Corte de la jurisdicción de cierre. Posiblemente haya pronunciamientos de fallos de tutela, no sé. No los conozco tampoco, pero posiblemente existan, donde hayan dicho, no, esto es así, así, pero acuérdense que recuerden por favor que el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria a la cual pertenecen los litigios sobre pensiones, pues son de la Corte Suprema Sala Laboral de Casación. Entonces los otros son meros criterios orientadores, pero en modo alguno van a ser parte de la jurisprudencia, porque pues acuérdense que las tutelas son de obligatorio cumplimiento, pero para las partes, no para todo el grupo en general. Además, la jurisdicción de la Corte Constitucional es una y la jurisdicción de la Corte Suprema es otra. Entonces, hasta el momento no he visto cosas de estas. ¿Qué otra pregunta hay? Sobre lo que hemos debatido hasta acá. Bien, miremos este dibujito. Esta es una renta, esta es una gráfica, volvamos a la renta vitalicia, para que lo vieran. Está conceptualmente definido acá, y esta es una grafiquita, miren, ¿cómo sería? Hay una fecha de pensión. La fecha de pensión, cuando el sujeto me diga a mí como fondo, yo quiero pensionarme, me está hablando de una ubicación temporal. La ubicación temporal me permite calcular la edad. O sea, si él quiere hoy, yo puedo saber cuántos años tiene hoy. Cuando sé cuántos años tiene, sé la expectativa de vida, ¿sí? Entonces digo, este muchacho de 60 años tiene 23. Es un hombre, tiene 23. O sea, yo ya sé que por 23 tendría que pagarle mensualmente la pensión. El siguiente referente es, por supuesto, el salario mínimo, porque ya vimos que la lectura dice que no puede estar por debajo del salario mínimo. No puede estar por debajo del salario mínimo. Entonces, fecha de pensión, expectativa y salario. Y la renta como mínimo tiene que arrancar acá, ¿sí? Como mínimo. Y crecerá, como estoy mostrándolo acá, crecerá por vía IPC, pero el valor sigue siendo el mismo. El valor en términos reales sigue siendo el mismo. Pareciera que fuera creciente, pero no lo es. Simplemente son los ajustes anuales del IPC. Entonces, ese es el comportamiento hasta que la persona fallezca y el grupo familiar con derechos termine. En ese evento la plata, ya dije, está en la aseguradora. Si el tema se terminara aquí, por decir algo, fíjese que todavía queda para estos 2 periodos, pero si finalizó acá y no hay quien reclame ya porque terminó el grupo, estos 2 periodos quedan financiados, pero esa es la ganancia de la compañía de seguros. Así como si se alargara más de lo que tengo acá a otro periodo, pues ese es el perjuicio de la compañía de seguros. Él tiene que jugar con esas probabilidades. Bien, miremos ahora el siguiente. Este es un retiro programado. Miren la gráfica de un retiro programado, ¿cómo sería? También hay una fecha de pensión que permite establecer la edad de la persona interesada. Con la edad se establece una expectativa de vida. En años y meses. Vuelve y juega, el referente siempre es el salario mínimo. Como estamos hablando de un retiro programado, quiere decir que la persona tiene en su cuenta mucho más plata que la que se requiere para el salario mínimo.
porque si tuviera meramente la del salario mínimo, no puede optar por un retiro programado, que el retiro programado es simple y llanamente un gasto adicional de recursos que excedan al mínimo que se requiere para la pensión básica. Así así como si lo tuviera Cames. Miren la definición. Ahora sí volvamos, la de retiro programado ya la vimos. Miremos la de renta vitalicia ya la vimos. Miremos retiro programado, fíjese. Con la administradora. Para este efecto, o sea, para calcular. Cada año se calcula una anualidad. El valor de dividir el saldo de la cuenta por lo que obtengamos como anualidad es lo que me da el capital necesario para financiar un peso de renta vitalicia. La pensión mensual será la 12ª parte de dicha anualidad. Entonces, ¿qué se hace? Se coge todo el ahorro, se calcula cuánto se requiere para cada año y la pensión que eventualmente tendría él es la 12ª parte de esa anualidad. ¿Por qué 12ª? Porque los retiros programados no son vitalicios, sino temporales. Al contrario de estos que son hasta que la muerte los separe, estos son temporales. Son temporales en el sentido de que cada 12 meses hay que revisarlos. ¿Por qué razón? Porque cada 12 meses cambia la expectativa de vida conforme a la tabla. O sea, si él arrancó con 55 el retiro programado, pues al año siguiente tiene 56. Entonces la expectativa de vida ha cambiado, ¿sí ve? Y el valor del fondo ha cambiado, porque así como gana intereses, también le están sacando tajadas de capital. Entonces hay que volver a calcular. Si el ahorro que tiene excede al mínimo para el mínimo, entonces se le puede dar otro retiro programado por otros 12 meses y así sucesivamente hasta cuando el ahorro aguante. Vean la anotación en verde. El saldo de la cuenta de ahorro pensional mientras el afiliado disfruta de un retiro programado, el saldo no puede ser inferior al capital requerido para financiar a él y a su familia una renta vitalicia de salario mínimo, ¿sí? Entonces, siempre que se calcule el retiro programado, digamos, se abre un bolsillito donde se guarde los recursos que se requieren para una pensión de salario mínimo como mínimo. Cuando ese exceso de ahorro toque la franja verde, hasta ahí va el retiro programado. Y hay que eventualmente decirle, bueno, si quiere seguir pensionado, toca que contrate una renta vitalicia con lo que le queda, ¿sí? Cuando no hubiere beneficiarios, los saldos que queden en la cuenta de ahorro al fallecer, es que esté disfrutando, acrecentan su masa sucesoral. Si no hubiere causavientes, se destinarán a la garantía de pensión estatal. O sea, si se muere y no tiene esposa, ni compañeras, ni hijos, ni familiares, es solo, eso va al fondo de garantía de pensión mínima. Fue un hombre triste, no tuvo esposa, ni compañera permanente, ni hijos. O sea, no supo a qué sabía nada. Pero eso puede darse, ¿no? Eso se da muchas veces. Hay un caso conocí yo, no en pensiones, pero sí en laboral, un senador que duró como 40 años en el Senado. Yo creo que ustedes conocieron ese caso. Sucedió hace varios años. Por eso de pronto creo que no, pero de pronto algunos sí. Ese senador era como un Robin Hood. No tenía esposa, ni compañera, ni hijos. O por lo menos conocidos. De ninguno pudo probar relación relación conyugal ni convivencia, pero seguramente que los tuvo, pero bueno, en todo caso no acreditaron derechos. Y cuando fueron a hacer la liquidación de pensiones,
la liquidación laboral, estoy hablando de hace como 15 años. Imagínate que el tipo tenía en el fondo de cesantías 900 millones de pesos de cesantías, pero no hubo quien lo reclamara porque pues no tenía ni esposa, ni compañera, ni hijos. Entonces, si ven que esos casos se dan, no vaya a creer que a todo el mundo le toca, como a uno cada año está retirando las cesantías para pagar la universidad y el colegio y todo eso, no. Vea que sí se da. Entonces, me imagino que él, como senador de la República, que lo fue 40 años, pues también causó una pensión de sobrevivientes, pero esa pensión que sí era, no como las de ahora, de 25 salarios mínimos, sino lo que diera, como decir 38, creo que es los que no tienen ese techo, no tuvo quien la reclamara, pero sí ve que se da esas circunstancias. Entonces, volviendo acá, el consejo es que por lo menos tengan esposa o esposo, para que el ahorrito no se pierda. Bien, ahora sí vamos a la gráfica. Vea cómo es esto. Ahora vamos con la gráfica. La gráfica dice fecha de pensión. Igual, fecha de pensión, entonces cálculo le da el sujeto o la sujeta. Expectativa de vida. ¿Cuánto le queda de vida? Siguiente referente, salario mínimo. Pero no arranca en el mínimo porque se entiende que si yo pido un retiro programado es porque estoy con más capacidad de un mínimo. Entonces por eso lo pongo arriba. Primer año, mírenlo. PRIN. El tipo está feliz, su plata ahí y está teniendo su pensión. Segundo año sigue feliz y la plata sigue en su cuenta de ahorro individual. Tercer año, el tipo sigue feliz, pero ya no tanto, porque fíjese que en la medida en que el tiempo pasa, él empieza a agotar el ahorro, es obvio. Lo que se está gastando es más que lo que le está entrando. Y se acerca dramáticamente al borde donde debe estar los recursos para la pensión de salario mínimo, ¿sí lo ven? Entonces, fíjense acá, arranca feliz, sigue feliz pero no tanto, sigue feliz pero ya no tanto, y aquí le llega el campanazo. Viejo, el retiro programado está llegando a su fin porque está por tocar el borde del ahorro que se requiere para la renta vitalicia. Es decir, nunca podrá haber un retiro programado sin asegurar los recursos para la renta vitalicia. Entonces, fíjese que entre el borde del salario mínimo y el donde arrancó el retiro programado hay un trecho grande, ese es el ahorro que excede. O sea, jurídicamente y técnicamente yo puedo acceder a un retiro programado, pero el tema es que yo no sé si el ahorro me dé para eso. No sé si me dé para eso, pero bueno, digamos que ahí está planteado. Retiro programado, bueno, ya está la lámina. Ahora, un retiro programado con renta vitalicia diferida. ¿Cómo sería? Igual, vea, fíjese lo siguiente. Fecha de pensión, expectativa de vida, siempre son las llaves. Fecha de pensión, edad y expectativa de vida, para conocer la prolongación teórica de la renta. Salario mínimo, siguiente referente. Vamos con retiro programado encima, tipo feliz, tipo feliz, tipo feliz. Aquí tiene hartas amigas, aquí menos amigas, y aquí volvió a la casa. Y fíjese que se acerca ya, ¿sí lo ven? Se acerca al básico. Entonces, cuando sucede esto, él automáticamente lo pasan del retiro programado a la renta diferida, ¿sí? Desde acá hasta acá. En el anterior cuadro, él tiene el chance
de parar. Si él tiene el chance de decir, bueno, pues yo paro ahí, aquí no tiene ese chance, aquí feliz, 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 volvió a la casa, renta vitalicia diferida y chao el amigo. ¿Qué recomendaría yo? Miremos la lámina. Miremos la lámina porque me faltó mostrarles una cosa. Acá. Fíjese usted que cuando se habla de esta pensión que está en el artículo 82, este está en el 81 y este en el 80, yo encuentro lo siguiente. El programado con diferida dice, a partir de una fecha determinada me dará en el futuro, como dice diferida, ¿sí ve? Está en el futuro. Como cuando uno veía los partidos en diferido, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver eso. Es que antes la televisión no era como ahora, que uno está viendo a los jugadores ponerse los bayos y todo eso, era en diferido. O sea, uno veía los partidos del Mundial 2 días después. Eso, o sea que estaba la imagen que yo estaba ubicado era más adelante. Y aquí es igual, diferido quiere decir que yo estoy viendo la cosa cuando todavía no ha sucedido. Estoy ubicado adelante, Marcho. Cuando yo me pare a disfrutarla, ya el pasado concluyó. Entonces se programa hacia en el futuro y entre hoy y el futuro, el inicio del futuro hay un retiro programado, pero se engancha de una vez el de la renta vitalicia, ¿sí? La renta vitalicia contratada podrá en este caso ser inferior a la pensión mínima de vejez. Este pedazo no está, mejor dicho, ni siquiera hay referentes. La renta vitalicia diferida contratada tampoco podrá ser inferior a la pensión mínima. Así ve que por eso era que le ponía la gráfica acá, la barrera la barrera del mínimo, ¿sí ve? Porque la felicidad se acaba cuando se acerca al mínimo. Es importante que ustedes tengan claridad en cuáles eventos hay masa sucesoral, en cuáles eventos no los hay, cómo se engancha cada uno, cuál es el objeto. Aquí que debe quedar claro. Debe quedar claro cuál es el papel de la AFP, cuál es el papel de la aseguradora, qué hace masa sucesoral, qué no hace masa sucesoral, quién sustituye, cómo se financia, qué pasa con los remanentes, qué pasa con el ahorro. Voy a ajustar aquí una cosita que tengo que cambiar de enchufe porque necesitan enchufar otro computador. Regáleme un minutico, por favor, mientras ajusto esto. 30 segundos y ya continuamos. Mientras tanto, pregunten, piensen preguntitas sobre esto para avanzar al tema si no las hay. Espero que las haga. En 30 segundos